preparado para poder encender, ir probando que puedan encender, o si están en un dispositivo que no les funciona la cámara y pueden cambiarse a uno que sí les funcione la cámara, les agradeceríamos que lo puedan hacer. Entonces, esto para prepararnos para el final. Y segundo, recuerden que la asistencia se envía un link y ustedes ingresan a ese link. Si alguien actualmente no le está llegando los correos, recuerden que durante las 3 semanas se han enviado, hoy en la tarde les enviamos un documento que el padre nos compartía. Si no les están llegando los correos, es importante que nos digan para poder corroborar la base de datos y no vaya a ser que cuando les vayamos a compartir el certificado, pues no les pueda llegar porque teníamos el correo mal. ¿Listo? Entonces, esto como algunas indicaciones. Bienvenidos pues a este tercer encuentro de la antropología del pobre. Agradecemos a Dios pues porque nos ha permitido compartir con el padre Federico y que nos conectamos desde diferentes partes del mundo, desde diferentes experiencias, desde diferentes comunidades religiosas, nuestros hermanos maristas, están hermanas de la presentación, hay unas hermanas también belemitas, hay diferentes congregaciones, no los nombro a todos porque sé que hay varios, hay franciscanos entre nosotros, hay misioneros de la Consolata, pero bueno, a todos los religiosos, religiosas, a los laicos, a los jóvenes, universitarios, profesionales que están sensibles pues en estas búsquedas, cómo poner nuestras profesiones con una mirada desde la antropología del pobre, es muy interesante que sigamos reflexionando en torno a ello. Entonces, bienvenidos todos a este encuentro y le doy la palabra al padre Federico para que iniciemos pues el tercer encuentro. Entonces, padre Federico, bienvenido pues. Pues muy buenas tardes. Para mí es una gracia realmente estar con ustedes, sobre todo hoy, porque me parece a mí que hoy es propiamente la respuesta a la pregunta con la que empezamos este encuentro, que era de un solo día y resultó de 4. ¿Por qué Jesús fue pobre? Entonces nosotros prácticamente en todas las 4, en los 3 que hemos hecho hasta ahora, hemos hablado del pobre. Ahora vamos a hablar de Jesús. Entonces, y eso me parece a mí que es clave por lo que yo les voy a decir enseguida. Entonces vamos a hacer un momentico de silencio para pedirle al Espíritu de Jesús que nos ayude a comprender lo que significó para Jesús el pobre. Porque a nosotros nos interesa más que el pobre, es Jesús. Y eso no es utilizar al pobre, es todo lo contrario. Es desde Jesús entramos en el corazón realmente del pobre. Porque Jesús fue el pobre. Ven Espíritu Santo, céntranos en el amor de Jesús, revístenos de entrañas de misericordia y haznos noticia viviente del Evangelio. Amén. Pero hoy para mí es como el tema, el más importante para mí, ¿ve? Y el que nos puede realmente como proyectar una luz ya como cristianos en lo que significa el pobre para todos, no solo para los no cristianos, y el que le va a dar valor a todo lo que hemos reflexionado, o mejor, un valor agregado a todo lo que hemos trabajado en estas tres semanas. Y entonces yo empezaría con 2 notas que para mí son como muy fundamentales. Primero, estos 2, sobre todo los 2 últimos encuentros, lo hemos centrado en el pobre. Hoy vamos a centrarlo en la existencia humana de Jesús. En cierto modo, no es para hablar del pobre, sino para hablar de la existencia humana de Jesús. Y al entrar en la existencia humana de Jesús,
entramos en la existencia de toda persona, como que toda persona le interesa la existencia humana de Jesús, porque Jesús tuvo una existencia humana igualita a nosotros. Y al mismo tiempo entramos entonces en la manera como Jesús llevó su existencia, que fue la existencia pobre, y encontramos que todo lo que hemos reflexionado en estos 3 encuentros sobre el pobre, de una manera puramente humana, esa fue la manera de Jesús. Pues ya nos cambia completamente la perspectiva. Entonces, tener en cuenta estos 2 puntos. Primero, que no vamos a hablar del pobre, sino hablamos de Jesús, que fue pobre. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Como cristianos, entonces, es el segundo punto que tenerlo presente, que como cristianos, nosotros no nos interesa el pobre. Esto es muy fuerte, tal vez. Como sociólogo, como político, a mí me interesa es el pobre. Y eso yo lo puedo vivir como cristiano, pero como sociólogo, como político, como laico, me interesa es el pobre. Pero si entramos en el mundo de Jesús, lo que tenemos que partir es que nos interesa ante todo Jesús, pero que al entrar en el mundo de Jesús, descubrimos que el mundo de Jesús fue el mundo del pobre. Y eso es lo primero que vamos a ver. Y esto para mí es muy importante, es fundamental. ¿Por qué? Porque creo yo que ese fue un poco lo que yo llamo la tragedia de la iglesia, en cierto modo latinoamericana, con la conferencia de Medellín. Para mí el gran valor extraordinario de la conferencia de Medellín fue que sacó toda la espiritualidad cristiana y religiosa del cielo y lo bajó a la tierra. ¿Ustedes recuerdan cuál es el sentido de la conferencia de Medellín? Después del concilio se ordenó a todos los episcopados que hicieran una aplicación del concilio a las comunidades cristianas de cada país. Entonces, aplicar el concilio a la realidad. La conferencia episcopal latinoamericana, que lleva unos 10 años tal vez, y que está dirigida por Monseñor Larraín, se formó un pequeño equipo con el arzobispo de Recife y con Gustavo Gutiérrez para ver cómo aplicaban el concilio a la realidad latinoamericana. Y entonces ahí, como los 3 habían trabajado con lo que se llamaban los movimientos apostólicos, que desde el 25 con la JOC utilizaban el método del ver, juzgar y actuar, dijeron no apliquemos el concilio a la realidad latinoamericana, sino miremos cómo es la realidad latinoamericana y la iluminamos con el concilio. Y de ahí salió la conferencia de Medellín. Y la conferencia de Medellín por eso rompió toda la relación, diríamos, pastoral y la visión de espiritualidad centrada en una religiosidad que en el fondo era parte de la vida, centrada en ritos y en normas, la lanzó a la vida, porque al meterse en la vida latinoamericana encontraron que el 80% eran pobres. Entonces fue todo ese entusiasmo por el pobre. Y eso es un mérito y un aporte único que volteó toda la comprensión de la iglesia latinoamericana.
Pero ¿qué pasó? Que en gran parte, yo diría la casi totalidad, y pongo un ejemplo, de que nos centramos tanto en el pobre que descuidamos que lo fundamental era Jesús. Que si yo como cristiano, que a mí como cristiano lo que me tiene que interesar es Jesús, no el pobre, sino Jesús. Pero cuando yo entro en Jesús, descubro que sin el pobre no puedo entender a Jesús, no por medio del pobre, sino que el pobre es la existencia, fue la existencia fundamental o el sentido de la existencia de Jesús. Un superior de los hermanitos de Jesús, hace unos años, decía la cosa muy gráfica, esto que le estoy diciendo. Decía, la intuición del padre Foucault fue sacar la vida contemplativa a la inserción. ¿Ve? Recuerden el libro del padre Guayome, En el corazón de las masas, que fue famoso. Sacar la contemplación a la vida concreta y a la vida de los más pobres. Y dice él, y en ese sentido, el éxito del padre Foucault fue total, porque no solo los hermanitos de Jesús se fueron a vivir a los barrios pobres, sino que fue toda la iglesia la que se lanzó en esa línea. Pero ¿qué pasó? Que nos llenamos de inserción y se nos perdió la contemplación. La primacía la tomó poco a poco la inserción y se perdió la primacía de la contemplación. Y decía él, pasamos de una contemplación sin inserción a una inserción sin contemplación. Eso es lo que espero yo que hoy unamos, que recuperemos, que la primacía de nosotros es Jesús, que el interés de nosotros ahora, no es, esas tres charlas, el interés ha sido el pobre. Hoy cambiamos, el interés es Jesús, pero cuando centramos en Jesús, vamos a descubrir que es imposible vivir de Jesús sin el pobre, no por medio del pobre, ni aparte del pobre, sino dentro del pobre, porque ahí tocamos lo que fue la existencia concreta de Jesús. Y de ahí va a exigir lo que yo les decía tal vez en la última cosa, que hoy tenemos que plantear lo político de otra manera. Cuando todas las peleas de la teología y la liberación, en el fondo de la teología y la liberación había dos corrientes que no las quisimos estallar nunca para no crear una división, pero que las sentíamos en las conversaciones de todos los que estamos en la línea de la teología y la liberación, y que era un poquito el grupo de Medellín. Decíamos, es que a los otros grupos les interesa, y a Camilo, esa fue la visión de Camilo, le interesa la dimensión cristiana de la política. Es decir, la preocupación es política, pero hacerla de una manera cristiana. A nosotros, como religiosos, nos interesa la dimensión política de la evangelización. El centro de nosotros es la evangelización, pero cuando entramos en la evangelización desde Jesús, necesariamente entramos en el plano político. Bueno, entonces esta es las primeras dos notas. Entrar, que vuelvo a repetir, que vamos a hablar de la existencia humana de Jesús, no de los pobres. Y segundo, que lo que nos interesa como cristianos no es el pobre, sino Jesús que fue pobre. Padre Federico, Sí. espéranos un momentico. Creo que se apagó su cámara. No. Sí. Sí. La cámara sí.
Sí, sí. Eso, listo. Muy bien, ya, retomamos uno. Bueno, entonces vamos a empezar los 4 punticos que están en la hojita. El primero es cómo fue la existencia humana de Jesús. Y cuando miramos en el Evangelio encontramos este punto que ahora se está elaborando mucho. ¿Cómo miró la gente a Jesús? ¿Cómo miró Jesús a la gente la existencia humana de Jesús? Mire, con 2 características. Primero, a Jesús lo miraron ante todo como un ser religioso. Nadie lo confundió con un reformador político ni con un líder social, sino como una persona religiosa. Retomen ustedes este texto de Lucas 5:33, que es el más patente. ¿Ve? La gente, cuando empezó a hablar Jesús, decía, este habla de otra manera. Este desde el principio nos planteó lo religioso de otra manera. ¿Ve? Y el ejemplo de cómo lo vivieron ellos, esta existencia de Jesús, fue, está muy claro ahí en ese texto. Dice, en tiempo de Jesús había 2 corrientes espirituales, en el sentido religioso de la palabra, 2 corrientes religiosas, la de los fariseos y la de los discípulos de Juan. ¿Y qué le dicen a Jesús? Le dicen, los discípulos de Juan ayunan y hacen oraciones. Los discípulos de los fariseos también. Los suyos no hacen más que comer y beber. Es decir, a los suyos no les interesa lo espiritual, lo religioso, sino la vida, comer y beber. Y Jesús le dice, es que ellos están sacando todo de mi persona. ¿Ve? Y con esa comparación, que nadie pone nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque se van a reventar los dos. Hoy tienen que crear otra manera de vivir la relación con Dios. Es lo primero. A Jesús nos reveló que el encuentro con Dios era en la vida y en la existencia como la de Él. De entrada, Él situó que era de otra manera y era de la manera que Él iba a expresar y que iba a inventar en último término. Y el segundo aspecto de la existencia humana de Jesús fue que fue una existencia pobre. Mire, en tiempo de Jesús había 3 grupos sociales. Esto lo saco yo de Juan Mateos. ¿Ve? No 3 clases sociales, sino 3 grupos sociales. El concepto de clases del siglo XIX. El grupo de los poderosos, los que detentaban el poder económico, político, social y religioso. Segundo grupo, la gran masa de los pobres, y que tenía un sentido no económico, sino social. Era el grupo, diríamos hoy, de los insignificantes, de los que no tienen ninguna importancia social, grupo de los pobres. Y tercero, el grupo de los marginados por motivos económicos y los marginados por motivos morales. Y esto es muy, muy interesante para lo que vamos a decir. Por motivos económicos eran la mano de obra barata, digamos, los que estaban en la plaza esperando a ver quién nos contrata. Y por motivos morales eran, ustedes saben, los pecadores, los enfermos y los publicanos, ¿ves? Los cobradores de impuestos. ¿Cómo se situó Jesús ahí? Esto es lo que tenemos que tener presente de entrada. Jesús con seguridad no ocupó nunca
el grupo de los poderosos, y podía haberlo hecho. Eso está bien claro en el Evangelio. Segundo, Jesús no perteneció al grupo de los marginados, pero su acción la hizo desde los marginados. Eso es fundamental. Jesús, por lo que vamos ya a ver enseguida, Jesús fue un pobre como cualquier persona, un pobre como los pobres de todo el mundo. Jesús llevó una existencia como la de cualquier pobre de cualquier país. Eso es lo primero que tenemos que ver. La existencia de Jesús. Segundo, ¿cuál es el significado de esa existencia pobre de Jesús? Es decir, ¿por qué lo que hemos hablado? ¿Por qué Jesús llevó ese tipo de existencia? ¿Por qué se situó? Primero, porque Jesús no centró su perspectiva religiosa en un Dios aparte de la vida, sino en un Dios dentro de la vida y dentro de la vida pobre. Y la primera razón que nos hace entrar ya de lleno, pero desde una perspectiva que no es ni política, ni religiosa, ni ética, sino existencial. Jesús llevó la existencia pobre y nació como pobre y murió como pobre. Jesús empezó su vida y murió en la misma perspectiva. La explicación la da el padre Foucault, que tal vez yo ya les he dicho, he explicado. Dice, ¿por qué Jesús nació en el lugar donde era el último lugar para nacer en ese tiempo? Y nació, diríamos, no por voluntad de él, de Dios Padre, eso lo sabemos, pero no por voluntad de él, porque para mostrar desde el principio que él venía para todos, porque el lugar del pobre es el lugar donde todos pueden entrar. El rico, en esos tres grupos, el rico puede hacerse pobre y el marginado puede subir a hacerse pobre, sin ningún problema. Jesús, y entonces dice, por eso los primeros que fueron al pesebre fueron los pobres, los pastores, pero también fueron los magos. Si Jesús hubiera nacido en un palacio, hubieran podido entrar los magos, pero no los pastores. ¿Y por qué murió en una cruz? En el peor lugar donde alguien puede nacer, puede morir, de la manera que murió Jesús. Es la expresión clásica del padre Foucault. Jesús ocupó siempre el último lugar y nadie se lo ha quitado. ¿Por qué? Porque es que en el dolor, en el sufrimiento, todos nos sentimos pobres. Todos nos abrimos al otro. Y entonces Jesús pudo ofrecer a toda la humanidad una palabra que es la que hoy tenemos que recuperar porque es la que más necesitamos. Una palabra única de Jesús, que tiene esas tres características que le expresa también, expresaba muy bien el padre Foucault. Una palabra creíble, una palabra segura y una palabra libre. Hoy estas tres cosas hay que tenerlas bien presentes para descubrir el valor puramente humano de la existencia de Jesús. ¿Y qué es lo que más necesitamos? ¿Quién nos diga hoy una palabra creíble? Jesús es el único que nos dice una palabra creíble porque todo lo que él dijo es de su vida. Jesús no inventa palabras. Jesús hace de su vida palabra. Él es el verbo. ¿Ve? Y es todo lo que él dice está marcado por su existencia y por una existencia
igualita a la de nosotros, que nosotros siempre la podemos tener. Es una palabra segura porque es la palabra de alguien como nosotros, pero es algo más que Dios, algo más que un hombre, es Dios, porque resucitó, es el único que ha resucitado. Yo no entro pues ya en comentario de la resurrección porque no es el momento. Pero la palabra de Jesús va más allá, no contradice, sino va más allá de las palabras de toda persona, porque es la palabra de alguien que resucitó. Y tercero, es una palabra libre. ¿Ve? Y esas tres cosas de entrada, mire, Jesús es el único que no nos chantajea con su palabra. El Dios de las religiones siempre nos chantajea con su palabra. Yo los quiero mucho, los apoyo, pero si me obedecen. Si no hacen lo que yo pienso, los castigo. Jesús no vino para eso y vamos a verlo enseguida. Jesús fue para ofrecer una palabra en la que la persona se sintiera libre y a la vez encontrar el sentido de su vida. Ya de entrada, yo creo que lo que vamos a decir ya casi que sobra, porque ya podemos entender por qué Jesús llevó la existencia de los pobres. Vamos a ampliar propiamente eso en lo que dice en este tercer punto, que es cómo vivió Jesús su existencia humana. Mire, aquí lo que tenemos ante todo es bajar todo lo de las religiones a lo concreto, que fue lo que hizo Jesús, bajar todo lo de Dios a lo humano. Nosotros decimos, y lo veíamos en estos días en el Evangelio, Jesús dijo, yo no vine a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. ¿Cuál fue el sentido que le dio Jesús a eso de salvación? ¿Un sentido para esta vida o para la otra? Nosotros, como el Evangelio lo volvimos religión, lo tiramos para la otra. Cuando Jesús vino fue a darle una existencia a esta vida, fue a mostrarnos la manera auténtica de vivir la existencia humana. Y por eso el sentido de salvación hoy lo entendemos mucho mejor. Perfecto. Mire, ustedes saben que hoy el cambio que hay en el 60, el que hemos hablado, el más profundo fue que cambió el concepto de persona. El concepto de persona centrada en la razón, en la inteligencia, en el poder, al concepto de persona centrado en la relación. Que todo el concepto de Jesús de persona está centrado en la relación. Jesús vino a ofrecer al mundo una relación que lo hiciera persona. Y esa relación la puede hacer todo el mundo con él, porque él se hizo persona, se hizo pobre y asumió entonces esas dos dimensiones de las que hemos hablado, los valores del pobre, y se solidarizó profundamente en la destrucción del pobre. Entonces vamos a ampliar esto y con todo lo que hemos visto en estos días lo podemos entender mucho mejor. Uno de los textos que yo les mandé en la hojita está la pobreza de Jesús, pobres de Jesús. Ahí encuentran ustedes todos los valores que significa vivir la pobreza en Jesús con lo que hemos visto en estos días, los valores del pobre. Entonces, centrémonos en eso. ¿Cómo fue? ¿Por qué Jesús se hizo pobre? Porque la salvación que ofrecía Jesús era para esta vida, para salvar esta vida. Y él descubrió y ofreció que la salvación en esta vida estaba en la vivencia de la relación con nosotros mismos, con Dios como Padre
y con los otros. Y desde esa relación, entonces, mirar todas las consecuencias ya materiales y concretas. Entonces, centrémonos en esto. Jesús, ¿qué es lo que nos ofreció? Una manera de relacionarnos. Está bien claro en esa perspectiva de Jesús, que no rechaza doctrinas y normas, sino las pone en un segundo lugar. Mire, retomen ustedes el texto de Mateo 23. El comentario que hace, yo retomo también de Juan Mateos, que es muy bonito. Dice Jesús, a Jesús lo criticaban porque se tumbaba muchas leyes de mandatos de la ley. Y entonces les dice Jesús, fíjense que esto es un texto fundamental para hoy. Dice, y vuelvo a entender, para entender el valor que Jesús le dio al pobre. ¿Ve? No lo utilizó, le dio un valor. Dice, ustedes pagan el diezmo de la menta, del anís, del tomillo, y descuidan ustedes, ¿ve? La justicia, la misericordia y la buena fe. Esas tres expresiones, digo, en la explicación de los exegetas expresan todo el mundo de Jesús. Descuidan la justicia, es decir, la relación con los otros, la manera de relacionarse con los otros. La misericordia, el concepto de Dios y la relación con Dios, que es puro amor, que es pura misericordia, pura ternura, traducen otros de esa manera. Y la relación consigo mismo, ser honestos con nosotros mismos, ante todo. Jesús dice, esto es lo que hay que realizar, sin descuidar lo otro. Es decir, las doctrinas y normas de lo que hemos hablado, dice Jesús, eso lo que hay que recuperar es los valores de solidaridad con el otro, centrados en un Dios Padre y en la honestidad, la libertad y la autenticidad con nosotros mismos. Ampliemos un poquito más esto. Entonces, ¿qué es lo que Jesús ofrece esto? Y entonces ahí descubrimos cuál fue el valor que Jesús le dio a la pobreza. La pobreza mostró en concreto la existencia pobre que permitía vivir todos esos grandes valores auténticamente humanos. El texto, vuelvo a repetir, de este teólogo que les cité ayer, muy interesante, porque en lo que hemos visto de las características del pobre, eso vale es por los valores que permite vivir. Fede, se le volvió a apagar la cámara, perdón. Le aprieto una teclita aquí. Esto es muy duro para el campesino, hermano. Tranquilo que eso nos pasa. Ahí ya volvió, muy bien. Mire, Jesús nos dijo, vea, la auténtica manera de vivir esos valores es la existencia pobre. Ustedes quieren realizarse como personas, vivan la existencia pobre, vivan esos valores. Y en segundo lugar, luchen contra todo lo que destruyen las personas. Recuerden los dos textos claves del discurso inaugural de Jesús en la versión de Mateo y en la versión de Lucas, que es muy significativo. En la versión de Mateo son las bienaventuranzas,
Mire, las bienaventuranzas nosotros las hemos leído como doctrina o como ética, porque el Evangelio lo volvimos eso, no propuesta de vida relacional. Las bienaventuranzas no son doctrina ni ética, sino maneras de vivir y de vivir auténticamente humana, la auténticamente humana. ¿Ve? Por eso lo tenemos que leer, las bienaventuranzas le hemos leído desde la ética y desde la ideología, y no desde Jesús, que lo propone es una manera de vivir. De hecho, la traducción más correcta, parece más exacta lo de Jesús, que es la que trae un famoso judío francés, Juraki, Andrés Juraki, que es el primero que tradujo la Biblia, toda la Biblia, el primer judío al francés. No traduce felices los pobres, sino de pie, levántense ustedes los pobres. Mire, y ese es lo que tenemos que recuperar del valor de las bienaventuranzas. Fíjense cómo lo hemos vivido nosotros como ética o como ideología. Desde esa perspectiva, las bienaventuranzas son impotables, esa no se la cree nadie. A un pobre bien jodido, como decimos nosotros, decirle, hombre, te felicito, vos sos muy de buenas. A una persona que llore, le dice, felices ustedes los que lloran. Te felicito porque estás llorando, porque estás sufriendo. Eso es volver el Evangelio ética, que nadie se la traga. Pero si la leemos un poquito en esa perspectiva, levántense, anímense. Ustedes los pobres hoy están haciendo acontecer el reino, vale la pena. Ustedes los que lloran van a ser consolados, eso hacerse felices. Ustedes los misericordiosos van a realizarse como persona. Y así de paso también este Juraki traduce misericordia, dice él que misericordia es una palabra de origen arameo, que quiere decir tener entrañas de madre. Y él en la Biblia inventó la palabra para decir misericordioso y dice matricial. La traducción de la bienaventurados los matriciados, los matriciales, porque van a ser matriciados. El Evangelio es una pura propuesta de vida. Y fíjense que Jesús habla de eso. Y poquitico más adelante empieza a mostrar cómo Jesús libera a todos los que se encuentran. Y ese es el centro de la bienaventuranza del discurso inaugural de Lucas. Que el Señor me llamó para llevarle la buena noticia a los pobres, liberar a los oprimidos, darle libertad a los prisioneros. Esa felicidad de los pobres se realiza cuando se sienten ellos liberados de todo lo que los oprime. Y por eso fíjense que esto es muy importante para nosotros, me parece hoy. Jesús, ¿por qué hizo milagros? ¿Para qué hizo milagros? Para aliviar las necesidades de la gente. Esa es lo que la idea que nosotros tenemos. Y Jesús le dijo, no. Él los milagros lo hizo para que el pobre recuperara su dignidad de persona, para que el pobre se hiciera persona. Mire, todos los milagros tienen un poquito en esa línea, todos en esa línea. Miren, y Jesús lo dijo tal cual esto que le estoy diciendo, después de la multiplicación de los panes. Ustedes recuerdan que la gente fue a buscar a Jesús y le dijo Jesús, ¿ustedes por qué me buscan? Ustedes me buscan porque les di de comer hasta saciarse o porque les hice signos. No me busquen para dar de comer, ese no es problema mío. Y eso lo vemos
en el comportamiento de Jesús frente a los milagros. Digo, yo pongo un ejemplo, dos ejemplos que para mí son fundamentales para ver la visión de Jesús frente a la destrucción del pobre, que no es una actitud sociológica, sino existencial. Mire, ¿cómo es que Jesús llega en el capítulo 5, me parece, de la piscina de Bethesda? Llega donde había esas aguas que parecían medicinales. Encuentra eso lleno de gente, lisiados, enfermos y todo. ¿A cuántos cura? A uno. ¿No les parece que es el colmo de la falta de solidaridad? Digo yo, si me hubiera preguntado a mí, yo le hubiera dicho, hermano, es el momento suyo. Párese en la puerta y le diga a todos, llegó el Mesías, el liberador de ustedes, a la 1, a las 2, 3 y a las 6, todos para afuera. Jesús no vino para hacer un show, ni vino para hacer manifestaciones contra, vino para que el pobre recuperara su dignidad. Y en el milagro donde aparece más fuerte eso, según los exegetas, esta visión, es en el milagro de la curación de la mujer con el flujo de sangre, capítulo 5 de San Juan, de San Marcos, versículo 25. Mire, que es muy, muy importante para ver la conducta de Jesús frente al pobre, frente a la destrucción del pobre del que hemos hablado. Que a Jesús no le interesa que él se cure, sino que recobre su dignidad de persona. Recuerden ustedes, la descripción de San Marcos es muy, muy, muy gráfica. Era una mujer que había perdido todo. Para los judíos perder la sangre era lo peor porque era perder la vida. Y dice, además, que había gastado todas sus bienes en médicos, es decir, estaba destruida del todo, totalmente. Y esa mujer, ¿qué dice? Si yo me le arrimo a Jesús, lo toco, me curo. Haciendo una acción ilegal, manchando a Jesús, ¿ve? Y se llega a eso, lo toca y se cura. Y fíjense que Jesús hace toda una comedia, que se lo dicen en la cara, dice, ¿quién me ha tocado? Y le dicen, pero vea este. Todo el mundo lo toca y ahora sale con que quién lo está tocando. Y dice, no, es que yo sentí eso. Y entonces vino la mujercita, dice, temblando, se le arrodilló y le confesó. Es decir, ella se había curado, pero no había recuperado el valor de sí misma. No se había hecho persona. Vivía del miedo. Y Jesús, ¿qué le dice? Una expresión un poquito ingenua, para no decir otra cosa. Le dice, la felicito. Usted fue la que hizo el milagro, no yo. ¿Ve? Usted tuvo el valor de hacerse persona y descubrir de que yo lo que le podía hacer no era curarla, sino recuperarle su dignidad de persona. ¿Ve? La felicito a usted, ¿ve? Porque tu fe te ha salvado, tu fe, y tu fe es tu confianza en mi persona. Mire, ahí está toda la actitud de Jesús frente a la destrucción de la persona, ¿ve? Y eso tiene todo, bueno, ese entonces tiene todas unas consecuencias grandísimas. Entonces es como el tercer punto. ¿Cómo vivió Jesús su existencia humana? ¿Ve? La vivió como un pobre, y un pobre cualquiera de nosotros, centrado en los valores en los valores del pobre y en la lucha contra la destrucción de la persona. Vuelvo a repetir porque es curioso que después de decir felices los pobres, sale a quitarles en cierto modo la pobreza, ¿eh? Pero a quitarle la dimensión destructora de la pobreza. Jesús no es ni moralista ni un idealista. Jesús no nos habla
para la otra vida, es para esta. Entonces pasamos al cuarto punto ya, cómo vivir la pobreza a la manera de Jesús. Y entonces volvemos a repetir lo primero. A nosotros nos interesa es Jesús, pero Jesús es inseparable del pobre. Y el pobre en este sentido somos todos. Todos tenemos toda una dimensión de pobreza en los dos aspectos. Todos tenemos algunas heridas y tenemos unos valores. Vivir la pobreza a la manera de Jesús es, primero que todo, y esa es la clave, es mirar la existencia desde Jesús. Eso es lo primero. Lo cristiano no es, como se decía mucho en el 70, es que el auténtico cristiano es el comprometido con los otros. ¿Ve? El auténtico cristiano es el que está luchando. Que sea cristiano o no, eso no importa. Y les inventaron una palabra de tiempo, es que son cristianos anónimos, lo que ponía a los ateos y a los militantes políticos furiosos. Estos nos quieren recuperar la existencia en nosotros. Nosotros no somos cristianos ni anónimos. Somos personas que luchamos por los demás. ¿Ve? Es que el ser cristiano no es el que trabaja por los demás. El ser cristiano es el que está centrado en Jesús, pero estar centrado en Jesús es luchar por los demás, es preocuparse por vivir y crear una sociedad que Jesús llamó el reino de Dios, una sociedad donde todos seamos hermanos. ¿Ve? Entonces, no estamos recuperando a los ateos o a los que no son cristianos, es desde Jesús valorar que esas luchas por la liberación de la persona son por hacer que las personas se hagan personas, son auténticamente humanas, y porque son auténticamente humanas, son auténticamente cristianas. Y es desde esa perspectiva donde yo he visto que está la necesidad de elaborar hoy. Cada vez nos damos cuenta, y lo de esta semana lo hemos vivido muy fuerte, como el problema hoy no es de ideología, sino de metodología. El problema hoy es que con la violencia estamos destruyendo todo, y lo que estamos es quitando una violencia con otra violencia. Porque toda la violencia esta semana fue lo que nos mostró a quién ha perjudicado todo lo de esta semana. Entonces no tenemos que luchar, todo lo contrario. ¿Ve? Si hemos sido tan inteligentes para inventar un celular, que eso es increíble, no hemos centrado nuestra atención en lo humano y en lo puramente humano. Y eso puramente humano, desde ahí es el pobre. ¿Ve? Todas estas luchas políticas lo que muestran, para mí, es que lo que interesa ante todo no es las personas, sino las ideas políticas. Que esa opción por el pobre y por la lucha con el pobre, ¿ve? En el fondo es una lucha es por el poder. Lo que interesa es el poder, no interesa el pobre. El pobre termina, como siempre, siendo un juguete. De hecho, Marx lo dijo tal vez muy honestamente. Yo le he dicho, el pobre lo único que tiene que perder es sus cadenas. El pobre es el que puede luchar realmente porque no tiene nada que perder, porque no tiene nada. ¿Y luchar para qué? Para que tenga lo necesario, para que se haga en último término rico. ¿Ve? Entonces, el vivir, el comprometerse con el pobre a la manera de Jesús, es vivir los valores del pobre y solidarizarse con ellos desde la realidad de cada uno. Y por eso, si nosotros centramos la pobreza
tiene que haber una dimensión concreta y una dimensión política y una dimensión pedagógica, como veíamos. Pero ya lo concreto es absolutamente relativo. Eso lo tiene que hacer cada persona desde su realidad. Y entonces también ahí entendemos ya lo que es la pobreza evangélica. La pobreza evangélica es la pobreza, es vivir la vida auténticamente humana, con los valores que realizan a la persona y con la lucha, porque eso nos lo enseñó Jesús. Y Jesús es el único que tiene una palabra, repito, creíble, segura y libre. Y desde Jesús entonces valoramos las acciones de toda persona por vivir esos valores y por luchar contra esa destrucción. Dígame si hoy más que nunca no necesitamos de la palabra de Jesús. Y una palabra de Jesús que es para iluminarnos, para ofrecernos un sentido, con esa expresión tan original de Dreberman, un famoso teólogo y biblista y psicoanalista alemán que fue muy de moda hace unos 10 años. Decía, Jesús vino a ofrecerle un sentido al sentido que nosotros le estamos dando a la vida. Vivir la pobreza evangélica es darle un sentido a los valores que nosotros estamos viviendo y que nos lo muestran los pobres, cómo se viven en concreto, y a la lucha por el reino de Dios, que es la lucha por un mundo mejor y un mundo más humano. Ese es como el cuarto punto. Y yo pienso que eso ya nos abre muchos horizontes y nos tiene despejado todo. ¿Ve? ¿Cómo vivir la pobreza? Vivamos los valores y la solidaridad. Desde Jesús, que nos le da una seguridad y un valor, diríamos, agregado y orientador a todos los esfuerzos de la humanidad. Y por eso terminaríamos con el quinto punto, que es el quinto punto. El cuarto es lo que llamo yo las condiciones de posibilidad, que ya entramos ya en la pura contemplación de Jesús, para que podamos vivir la pobreza como nos la mostró Jesús, para que podamos vivir la humanidad como nos la mostró Jesús, que ese es el interés, en el fondo. Tenemos que conocer a Jesús. Las condiciones de posibilidad son conocer a Jesús, reconocer a Jesús y celebrar a Jesús. Conocer a Jesús en la oración y el Evangelio. Reconocer a Jesús en la lectura continua de la vida, para ver en todas las actividades que estamos viendo dónde hay vida y dónde hay destrucción, dónde hay muerte, para apoyar la vida y luchar contra la destrucción. Necesitamos estar leyendo la vida. Y por último, celebrar esa presencia de Jesús y esa vida que Jesús se nos da en la existencia, porque la celebración es algo esencial en la vida humana. La celebración es expresar el significado de una acción, explicitar el significado de una acción. Cuando no hay una explicitación del valor de la acción, se puede perder muy fácil el valor. Pero para celebrar tiene que haber vida. Y tal vez es lo que nos ha pasado a nosotros justamente con las prácticas religiosas. Hablar de oración, una oración que en el fondo se reduce muchas veces o en palabrerías y en dirigirle a un Dios por allá arriba, y no al Dios concreto que estamos viviendo, y que el pobre que encontramos al lado, desde
el pobre más ya destruido, la persona en la calle. La oración nos ayuda a descubrirlo ahí. ¿Ven? En la lectura del Evangelio a descubrir el sentido más profundo de las cosas y a celebrar en los sacramentos la vida de Jesús en la vida de cada uno de nosotros y la vida de cada uno de nosotros en la vida de Jesús. Yo terminaría todo esto con esa expresión de Pascal que les puse al principio en Notita, que resume todo. Amo la pobreza porque Él la amó. Amo la pobreza porque me descubre el valor auténtico de la persona y la manera de situarme frente a la destrucción que yo descubro en los otros. Y amo a Jesús porque me abre a un horizonte auténticamente humano. Eso es lo que yo les terminaría. Y tal vez leyendo ese texto tan bonito que ustedes lo tienen ahí, de Bernanos. Ese es curioso, los 4 textos que les cito, 3 son de laicos. Y únicamente el último es ya de un religioso. Dice, nosotros los cristianos podemos disponer de unos medios supremamente eficaces para descubrir la esperanza en medio de tantos males de nuestro mundo. Es el acercarnos a los pobres, el dejarnos enseñar por ellos. El pobre no es solamente, como se nos hace creer, una persona a quien por definición le falta lo necesario. El pobre es una persona que vive pobremente y que según la manera tradicional de mirar la pobreza, es alguien que vive al día del trabajo de sus manos, que lo recibe todo de las manos de Dios según la expresión popular. Es alguien que vive de la fraternidad de los otros pobres, que sabe sacar ventaja de los miles de recursos que le obliga a inventar la pobreza, que se aprovecha de lo previsto y de lo imprevisto. Por eso es necesario dejarse interrogar por los pobres y dejarse interrogar primero que todo por el pobre con mayúscula. Son ellos entonces los que tienen el secreto de la esperanza. Si quieren podríamos ver un poquito las preguntas. Listo, bueno, muchas gracias, Padre Federico, por lo que nos acaba de compartir. Creo que suscita preguntas en cada uno de nosotros. Entonces, les invito pues a que alcemos la mano en lo posible y vamos asignando la palabra a aquellos que quieran plantear alguna pregunta en torno a lo que nos ha compartido en este tercer encuentro el Padre Federico. Una mirada ya muy desde el Evangelio y desde Jesús, ¿no? Mientras que se van calentando un poquito los motores para preguntar, yo sí quisiera hacerle una pregunta porque sé que hay varios que somos religiosos acá entre nosotros y nosotros hacemos, especialmente para poner en contexto también a nuestros hermanos también, hacemos 3 votos, pobreza, castidad, obediencia. Y cómo entender el voto de pobreza, Padre Federico, en esta dinámica también de la antropología del pobre y desde Jesús. Es algo que me surge en lo personal. Miren, la pobreza hasta el 60, podemos decir, se vivió en un mundo religioso. Entonces, la pobreza se miró como renuncia, una renuncia. Eso hoy no tiene sentido, pero la pobreza siempre se vivió como una renuncia, pero en la que por dentro estaba bien presente que lo que importaba ante todo era la persona de Jesús. Mire, yo tuve hasta hace poquito, no mucho, las primeras constituciones de San Vicente de Paúl, que duraron tal cual desde la fundación hasta 1858. Y todas los estatutos parte de la persona de Jesús. Obediente a Jesús, obediente. Inmediatamente dice, y esa obediencia se vive en una serie de prácticas, todas prácticas de tipo ético,
y ideológico. Ahí está, de esa manera se vivió el voto los votos y el voto de pobreza. Fíjese que la fórmula clásica es: yo por el voto de pobreza renuncio a, por el voto de castidad renuncio a, como una renuncia, pero porque ya se daba la relación con Jesús. Hoy tenemos que replantear y reestructurar eso de otra manera, porque la pobreza no es una renuncia. La pobreza es vivir un estilo de vida que nos acerca, que nos identifica con Jesús y nos lanza a unas acciones. Por eso el problema no está en que hoy el voto de pobreza, como lo estamos viviendo, eso no tiene sentido para la gente de hoy. Y yo hablo por mí mismo también. Yo no soy religioso, pero pertenezco a un grupo que nosotros hacemos votos. Pero ¿qué significa el voto de pobreza cuando yo ya lo tengo todo asegurado de por vida? Somos las únicas personas en este país y en este mundo donde el presente y el futuro lo tenemos asegurado. Pero, ¿qué hacer? Es que el problema se nos olvidó que esa seguridad se nos da para que pudiéramos dedicar exclusivamente nuestra vida a Jesús y la gente. Y toda dedicación exclusiva a algo exige tener asegurado lo material. Una persona que se quiera dedicar a cualquier cosa exclusivamente tiene que tener asegurado lo básico. Ok, hoy tenemos que replantear las cosas, pero sobre todo ya descubrir que si nosotros tenemos todo eso, es para dedicarnos exclusivamente a Jesús y la gente. Entonces el problema está ahí. El problema no es que tengamos voto de pobreza o no, sino estamos dedicando exclusivamente nuestra vida a Jesús y el reino. Esa es la pregunta. Y lo que se dice el pobre, lo mismo de los otros votos. Cuando es que los votos desde Jesús no son prácticas éticas, son orientaciones. Y los votos son muy bonitos porque son orientar las tres grandes dimensiones de la persona, relaciones de la persona. ¿Ve? Relación de amor, ¿ven? Relación con los bienes materiales y relación con nosotros mismos. Eso es valiosísimo. Y eso no lo puede recuperar hoy desde Jesús y desde Jesús pobre. Pero la estructura hoy de los votos es una estructura que viene del siglo IV y que duró mientras el mundo era puramente religioso. Hoy no tiene sentido eso, esa forma, esa expresión mejor. Gracias, Fede, por el compartir. No sé si hay alguien más que se haya animado a plantear alguna pregunta, alguna inquietud que le haya generado. Puede encender su micrófono. ¿Gladys? Sí. Padre, usted decía de que vivir la pobreza como la vivió Jesús. En lo que yo entendía, Jesús cuestionaba una situación dada de esclavitud, de abuso justamente y de estos pobres que estaban olvidados, que no eran considerados, que no eran incluidos en nada, que estaban incluso en la periferia, ¿no? Entonces, es Jesús que se muestra con ellos, y usted decía, para dignificarlos, y ciertamente los dignifica, porque él baja hacia ellos y trata de levantarlos. No es que le da una dádiva mirándolo desde arriba, sino que se pone al nivel de ellos, y es cuando los dignifica.
Entonces, cuando se dice hay que vivir la pobreza como la vivió Jesús, Jesús asumió al pobre como la persona que había que dignificarla y, y había que luchar contra esas estructuras que existían, contra esas estructuras de poder, de opulencia, y que justamente denigraba pues al pobre, ¿no? Lo mantenía en una situación de tal ¿cómo se dice? No me sale la palabra, de mantenerlo avasallado, efectivamente, pisoteado prácticamente, y es que es lo que no quería Jesús. Jesús no quería que esas estructuras siguieran manteniéndose, y es cuando, de alguna manera, digamos, a través de los milagros que hace, como usted dice, le da dignidad a las personas para que puedan saber que ellos son dignos, que ellos se merecen también estar como los otros, ellos también se merecen estar con salud, pero que esa cosa también la vemos ahora, ¿no? Entonces, si bien no era de esos tiempos, pero también hay una suerte de esclavitud y donde los pobres son los más, los sufrientes, no son los que más están expuestos a ser avasallados, a ser marginados, a ser excluidos, a no gozar justamente de todas las cosas que otros tienen, ¿no? Usted diciendo, es la carencia de muchas cosas la pobreza. Y esa carencia pues, persiste mientras hayan grupos de poder que se enriquecen a costa de estos pobres, ¿no? ¿Cómo poder actuar, por ejemplo, nosotros como cualquier cristiano de a pie? ¿Cómo poder actuar en esas circunstancias? Pues mira, la clave está en esto, en que las situaciones tienen todas una doble dimensión, una dimensión social y una dimensión personal. La dimensión social yo no la puedo atacar sino con medios sociales. La dimensión personal yo siempre la puedo enfrentar desde mí mismo. Ve, es evidente que todo lo que estamos viviendo, por ejemplo, ahora, es luchando contra unas estructuras. Esa es una lucha social, pero a plano personal yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo a plano social? Perdón, a plano personal yo puedo hacer mucho. A plano social, ¿qué puedo yo hacer? Diríamos, no solo contra la corrupción y todo eso, sino, por ejemplo, con los habitantes de la calle. Yo no puedo hacer nada porque es un problema social, pero yo sí puedo tratar a toda persona eso personalmente como alguien que tiene una dignidad y tiene un valor. Lo mismo en todas estas luchas sociales, por eso estas luchas sociales tienen un valor social, ¿ve? Y eso yo me tengo que apoyar o tengo que apoyar y solidarizarme con todas estas luchas. La pregunta que se hace, esas luchas, tal como se están haciendo, ¿a quién aprovechan? ¿A quién aprovechan? Y ver que en el fondo no son luchas desde el pobre, sino desde el que tiene el poder. ¿Ve? Todos los que dirigen todos estos movimientos, ¿qué están padeciendo? Nada. ¿Ve? Toda esta gente sufre alguito, nada. De modo que lo que hay que criticar no es la lucha, sino la manera de realizar la lucha, que cuando hay violencia, la violencia, el pobre
esencialmente es pacífico. La violencia del pobre es de otra clase que la violencia política y social. Y la violencia del pobre es el estallido de una opresión personal. Esa hay que respetarla. ¿Ve? Pero la violencia social, como la estamos viviendo, eso no es humano. Eso no aprovecha a los de abajo, no les sirve para nada. Esa es un poquito mi opinión. La ventaja es que, pues, yo soy un tipo de la base, no tengo toda la vida, nunca he estado arriba, gracias a Dios. Y no es tanto porque no he querido, es que no me han dejado. Nunca he tenido un puesto arriba importante. ¿Ve? Siempre he estado abajo, siempre. Yo no tengo ningún título. A veces es mejor estar ahí. Eso es lo mejor, gracias a Dios, sobre todo porque uno puede decir lo que le dé la gana y no pasa nada. Mire, si yo fuera un profesor, todo el mundo estaría abriendo los ojos y diciendo, ¿y qué está diciendo este? Esto no. Este lo hace un pobre cura, gracias a Dios, con una preparación excelente que me dieron, pero que 52 años es al lado del pobre, ¿ve? Y no para hacer obras sociales. Sí se forzado unas corporaciones, pero en que ellos son el sujeto, en el que ellos llevan todo, y que toda la vida he estado caminando con ellos, y me doy cuenta de que toda esta violencia es promovida por los del poder. ¿A quién favorece todo esto? A los que tienen poder o a los que buscan el poder. ¿Es? En modo que, para resumirte, en el plano social yo tengo que utilizar medios sociales porque son problemas sociales, pero a plano personal yo siempre puedo tratar a toda persona con respeto y con dignidad. Y mire, para los que les moleste un poquito, yo digo cuál fue la actitud de Jesús. Jesús todo lo hizo desde el pobre. Pero es muy curioso que a la única persona, tal vez a lo de Betania un poquito, pero no claro, a quien él se hizo invitar para permanecer en su casa y comer lo que tenía un sentido para el judío muy fuerte, fue a un rico explotador, a Zaqueo. A Zaqueo. El texto de Zaqueo, que es muy significativo, porque fíjense cuál fue la reacción de Zaqueo. ¿Ve? No le dijo, yo voy a hacer una obra de caridad, sino yo voy a cambiar y voy a, si con alguien he sido injusto, voy a partir la mitad de mis bienes, se lo voy a dar a los pobres. Y si con alguien he sido injusto, le voy a devolver 4 veces más. Jesús no le pidió ni pizca nada de eso. Jesús, cuando dijo eso, en lugar de decirlo, lo felicito, es por ahí, ¿qué le dijo? Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Hoy entré yo y usted se hizo solidario con los pobres y los bienes suyos los miró con los otros. Esa es la actitud auténticamente humana y cristiana que tenemos que aprender. Se convirtió. Eso. Y fue él el que inventó su práctica sociopolítica para hablar así. Jesús no le dijo eso. Sí. Jesús buscó que él lo acogiera como persona. Y para hablar en términos muy de nosotros Jesús dice, déjenme entrar en una persona y yo les hago el daño. El problema es que no lo dejamos entrar. Y la mampara de todo eso son doctrinas y normas. Por eso no está en las leyes, sino en la actitud y en la manera hoy de hacer las leyes. Mire, lo mismo exactamente está en las tentaciones. Fíjese que las tentaciones no son sobre la misión de Jesús.
para hablar en términos así, como muy ordinarios, el demonio, yo no sé por qué tienen tanto fastidio del demonio, cuando el demonio fue donde Jesús para ayudarle. Usted vino el Salvador, le va a dar el poder económico, político y lo religioso. Aquí sale usted para adelante. La tentación fue sobre los medios, no sobre los fines. El tentador estaba por ayudar a Jesús. Y por eso a partir de la segunda tentación le cita la Escritura. Es curioso. La tentación hoy está en los medios. Destruyendo, servimos a algo. Robando, unos destruyen y otros roban. Como estamos viendo la situación de Colombia, que es horrible en ese sentido. Bueno, muchas gracias, padre. Padre Álvaro Omar. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Hola, Feder, ¿cómo vamos? Muy bien. Ella me conoce todo mi discursito diciendo lo mismo de hace 50 años. Sí, un poco más añejo, pero sí, lo mismo. Bueno, el padre Álvaro Omar lleva 50 años escuchando al padre Federico. Hagan cálculos. Dos cositas, Feder. Lo uno es la ausencia del pobre, especialmente del más marginado en la dinámica de la iglesia, de las parroquias. Podríamos pensar que es porque se ha vuelto Jesús, o sea, lo han vuelto un objeto religioso, un objeto sagrado de adoración, quitándole toda esa dimensión humana. Y entonces lo importante en las parroquias, en la gente es pues como responder religiosamente a la idea que se tiene de Jesús, ¿no? Con alabanzas y todo lo que usted quiera, y eso termina no concretándose en solidaridad con el más necesitado. Eso por un lado. Por otro lado, entonces sería cómo esta lectura de Jesús pobre nos ilumina lo que sería la doctrina social de la iglesia, y si es un error que desde la iglesia o desde el cristianismo algunos pretendan hacer instituciones de caridad, o sea, institucionalizar la caridad, hacerla a través de instituciones organizadas. Si eso es lo que sería auténticamente cristiano, o eso ya es una dimensión más bien social, que no necesariamente tiene que ser de sello cristiano. No sé si me queda claro la... Yo te respondería de dos maneras. La primera es, para mí, la herencia del mundo religioso, que no es cristiano y que nos duró 1600 años, es que nosotros convertimos la relación con Jesús a Jesús como un punto de referencia y no como clave para leer la vida. Ese es el cambio que hay que hacer. Y entonces, desde ese punto de vista, vos ves, pregúntele usted a cualquier sacerdote, a cualquier religiosa, a cualquier cristiano, pregúntele qué está haciendo por Jesús cuando vos le decís de todos estos problemas, de estas situaciones que vos decías, ¿dónde está Jesús? Dicen, es que yo todo lo hago por Jesús. ¿Ves? Jesús es un punto de referencia, pero no una clave. Eso es lo primero. Y lo segundo es que vuelvo a lo de ahora. Hay que distinguir la dimensión social de los problemas, la dimensión sociopolítica de los problemas, a la dimensión personal. Yo, en la dimensión sociopolítica,
tengo que utilizar son las armas sociales, que son justamente las luchas políticas y los partidos políticos y todo. Entonces, lo tercero es tal vez lo que decíamos en estos días también, que es que el asistencialismo no es un acto, sino una actitud, una dimensión. ¿Ves? No es asistencialismo, no es ayudar a la gente, es mirar si las ayudas mías me hacen a mí más persona, me hacen vivir unos valores auténticamente humanos y al otro lo hacen más persona. Eso es lo que... Federico, buenas noches. Padre Freddy, sí, muy bien, bienvenido. Freddy Ramírez de la UIS, creo que también distingo a Federico, por ahí lo he visto en alguna revista. Freddy, hace también 30 años, ¿o qué? Yo lo he visto últimamente, es en una revista porno, por no poder ir a visitarlo a Medellín. Claro. Federico, un cuestionamiento que me queda a mí, ¿por qué la iglesia hoy en día olvidó a los pobres? En todo sentido. O muchos han olvidado en la iglesia a los pobres, como si hubiésemos cambiado el lenguaje. Yo creo, yo tengo la opinión que ya les decía, es que me parece que si vos mirás lo de hoy de la iglesia con las visiones y las categorías de hoy, la iglesia queda muy mal. Pero si mirar la iglesia hoy con lo que era hace 50 o 60 años, eso es otra cosa. Hoy hay mucha más conciencia social, muchísimo más. Lo que pasa es que lo que tenemos que cuestionar es el sentido de la iglesia, ¿ve? Porque nosotros, es lo mismo con la iglesia, con el pobre. Nosotros ponemos primero el pobre y después Jesús. Primero el pobre, ¿ve? Y después los religiosos. Nosotros ponemos hoy primero la iglesia y después Jesús. La institución y después el espacio que me procura. Lo que hay que voltear, que eso es poco a poco, pero que yo lo puedo hacer hoy, es primero Jesús, y desde Jesús yo miro a la iglesia, y entonces vuelvo, ponerle todas las fallas y errores que vos podés encontrar de la iglesia, que nunca vas a alcanzar. Pero si lo miras desde Jesús, encontrás todo lo contrario. Que ¿dónde encontrás un espacio mejor hoy para una persona que quiera vivir y anunciar a Jesús? ¿Qué le impide la iglesia hoy? Decime qué le impide. Las estructuras. Hoy la iglesia no tiene un poder social. ¿Ves? Entonces, ¿en qué me puede impedir a mí una estructura? Ahora, esas estructuras son requete obsoletas, porque son del siglo IV, pero es que eso solo se va cambiando despaciecito. Eso es lo que yo te diría. Pero yo digo, ya les vuelvo a repetir, yo vivo feliz en esa iglesia, y yo así un dato me llamó muchísimo la atención, que Zygmunt Bauman, no sé si usted lo han oído mentar, de todo el mundo líquido, que murió hace 2 años, era un fan, para hablar así, del Papa Francisco. Era un admirador del Papa Francisco. Y es muy significativo que un tipo de estos hablaba bellezas del Papa Francisco. Que tiene fallas y todas, ¿no? Y pero es que estamos tumbando en 1600 años de una práctica religiosa. ¿Ve? ¿Qué quiere que se cambie de esto de un día para otro? Hemos cambiado mucho. Y sobre todo que yo digo, yo vuelvo a la posición es, hoy la iglesia, ¿en qué te impide a vos personalmente vivir y anunciar a Jesús? ¿Y en qué te impide tomar posiciones
políticas de acuerdo con la situación y el estado de cada uno, en nada. Por eso hay que replantear todo. Por ejemplo, hoy la doctrina social de la iglesia, eso no tiene mayor sentido. ¿Eh? La doctrina social es una y punto. ¿Eh? Para mí siempre hablar de doctrina social es como hablar de penicilina católica o penicilina cristiana. La doctrina social es la doctrina humana, social, que yo la voy leyendo desde Jesús. ¿Ve? Entonces, no es oponer la doctrina social de la iglesia a la doctrina social de afuera, no. El leer todas las dimensiones sociales desde Jesús. ¿Ve? Y entonces ahí encontrarás la manera de situarte frente a todas estas posiciones sociopolíticas de ahora. Gracias, hermano. Voy a compartir, quedan cuatro preguntas, padre. Pero entonces comparto una del chat y viene otra pregunta de Henry. Ahí, Henry, paciencia. De Luz Estela, padre, nos ha dicho que Jesús es inseparable del pobre y que pobres somos todos. ¿Cómo es que todos somos pobres? Mira, en el plano humano, ¿cómo nacemos nosotros? Nacemos todos como pobres, que todo lo tenemos que recibir. ¿Quién no tiene necesidades? ¿Quién no tiene carencias? Todos. Que los vivimos desde situaciones distintas. Entonces, el que viva esas carencias, todos tenemos esas carencias, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esas carencias? ¿Ve? Si buscamos ante todo tener plata y dinero y poder, ¿ve? Esa no es la auténtica pobreza, no es la manera auténticamente humana de vivirla. ¿Ves? Y eso no es quitarle el peso a la pobreza, por lo que yo he dicho otras veces. Toda pobreza, para que sea pobreza, tiene que tener una dimensión material. Mientras no haya una dimensión material, no hay pobreza. ¿Eh? Lo que pasa es que eso, vuelvo a repetir, es absolutamente relativo. ¿Eh? Gracias, padre. Henry, dale. Muchas gracias. Bueno, tengo 3 preguntas, así que paciencia. La primera, padre, usted decía que el pobre o la persona en general, para poder entregarse, servir, tiene que tener como lo mínimo, ¿no? Como un mínimo ahí categórico para poder darse. Yo me pregunto, por ejemplo, ante realidades como Venezuela y países muy empobrecidos donde mucha gente no tiene ni lo mínimo, ¿sí? Literal. ¿Será que esas personas no pueden entonces comprometerse porque no cuentan con las posibilidades mínimas de vida? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, quiero hacer eco de la pregunta que hace un hermano de mi comunidad marista en el chat, ¿no? Que hay una frase que dice, todos estamos llamados a trabajar por los pobres, la mayoría a trabajar con los pobres y algunos a trabajar como los pobres. ¿Qué opina usted de esa frase que también está ahí en el chat? Y la tercera pregunta, que es más una opinión, ¿no? Varias veces lo he escuchado decir que la lucha un poco en este momento, por ejemplo, aquí en Colombia, parece que es una lucha más ideológica donde el pobre termina siendo un juguete. Yo particularmente no comparto mucho esa opinión porque yo que he estado, por ejemplo, asistiendo a las protestas, viendo a los jóvenes, noto que si bien es cierto, hay algunos entes que quieren manipular y como adueñarse de las causas de la protesta, realmente los jóvenes están siendo, creo que muy independientes y autóctonos en sus luchas, ¿no? Al punto que dicen, esto es una lucha que no podemos dejar que se manipule. Hay grupos que terminan, como usted dice, siendo vandálicos, destruyendo, etcétera, pero yo creería que no son la mayoría. Entonces, me hace pensar esa frase de que entonces que la lucha no es del pobre, porque entonces el pobre es un juguete de los poderosos, como si estuviésemos entonces rechazando de plano
que los pobres no pueden tener iniciativas de protesta porque parece que eso no brota de sus propios valores. Tengo esa, ojo, pues me puedo estar equivocando en la interpretación, fue lo que entendí. Sí, lo que yo te diría, volveme a decir, la primera, Con respecto a los y el que no tiene nada, entonces no puede ser persona. Es que lo que hay que empezar a cuestionar es que nadie puede decir que no tiene nada. Nadie. ¿Ve? Yo no tengo unas condiciones para una vida más, para una vida normal, diríamos, en cierto modo. Entonces yo tengo que luchar contra esa situación. Y la pregunta clave es luchar. La pregunta es, dado que esto es así, ¿qué puedo hacer yo? Esa es la pregunta clave. ¿Y quién, frente a cualquier situación, puede decir que no puede hacer nada? Frente a cualquier situación, decimos. Eso. Lo segundo es que hoy, que yo lo veo y lo estoy viendo en las redes sociales, a mí me parece que hoy hay cada vez más, y más en los jóvenes de ahora, un rechazo a la violencia. Ahora, eso es un avance enorme. Y ustedes, del año, unos 2 años, Freddy lo podía explicar, en una manifestación de la UIS, cuando se entraron unos encapuchados, los cogieron los que llevan la manifestación y los encerraron y no les dan a hacer nada. Entonces, no es que la posición es, a mi modo de ver, y yo quisiera que me mostraran en qué la violencia buscada y directa puede ser humana. Yo no le meto religión a eso. ¿Ve? La violencia como violencia es destructora. ¿Ve? Y eso hoy cada vez más está creciendo un rechazo que no había antes. Yo me refiero a eso. No que, primero, pues que el que no tiene nada no puede hacer nada. Es que yo siempre tengo. ¿Eh? Y el que no tiene nada, miren un poquito, para hablarles del Evangelio, la respuesta a eso sería la parábola de la viuda pobre. ¿Ve? Marcos 12:42. ¿Eh? Ella no tenía nada en el sentido económico, pero tenía dos pequeñas monedas. Y dice Jesús, ese dio más que los otros. Entonces eso corta de raíz cualquier posición de decir que los que no tienen nada no pueden ser personas, todo lo contrario. Lo que pasa es que ya lo otro son maneras y modos. Y la tercera pregunta era, ¿cómo decías vos? La que está en el chat, ¿no? Que hizo el hermano Javier. Sí. La frase, todos estamos llamados a trabajar para los pobres. La mayoría con los pobres y algunos como los pobres. ¿Qué opina usted de esa frase? Pienso que eso son unas distinciones globales, pero es que en toda acción, todo es eso, por, con y cómo, son todos términos relacionales, que en la práctica una acción siempre hay en todo eso. Todos tenemos que hacer eso. Lo que yo digo es que si vos querés que una sociedad se haga para todos, tenés que empezar desde los más pobres. ¿Ve? Y que ya la acción la podés hacer vos por, pero son modos que en el fondo están todos. Yo no haría esa distinción. Yo diría cualquier acción conlleva eso. Pero lo que sí hay es que ver que la acción se haga desde el pobre y no simplemente en favor del pobre. Esa es la crítica que la escuela de Frankfurt le hizo al marxismo.
¿eh? Marx descubrió que había que orientar toda la economía en favor del pobre, pero lo hizo desde la ciudad, desde arriba. ¿Eh? Entonces terminó siendo lo mismo. ¿Ves? Es hoy toda la acción la podemos y la tenemos que hacer. Si queremos que llegue a todos, es desde, no en favor, sino desde los más pobres, buscando que ellos, primero que todo, se hagan sujetos. Eso es lo que yo diría. Bueno, gracias a Henry, al padre Federico. Ya Henry compartió la pregunta del hermano Javier, entonces ya el padre Federico nos la ha compartido. Y le damos la última pregunta para dar informaciones y concluir nuestro curso a José Daniel. Bueno, padre, buenas noches y buenas noches pues a todos los que participan. La pregunta es la siguiente, ¿cierto? Respecto a lo que decía pues el hermano Henry hace poco, también pues soy fiel creyente de que hay luchas que nacen netamente desde los pobres, pero también estoy muy de acuerdo con lo que decía el padre, y es que los pobres muchas veces son utilizados como juguete y también pues como un discurso que se hace por ellos y para ellos, pero es en busca del poder. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser el papel de nosotros como iglesia, como iglesia, como seguidores de Jesús? ¿Cuál debe ser el papel para ayudar a que el pobre no sea manipulado desde sus carencias por el poder? Porque a partir de las carencias se dan unas manipulaciones increíbles y de cierta forma el pobre sigue siendo el mismo pobre y de pronto hasta más desilusionado al ver de que han jugado pues con él. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como iglesia ahí para ofrecerle al pobre una dignificación de su persona desde Jesús y de cierta forma no dejar no dejarlo manipular desde las carencias como vemos que lo hacen hoy en día? Mira, la respuesta mía sería lo de la iglesia y lo de Jesús no le metan de primero, sino a ver, ¿qué acciones estamos haciendo? Esas acciones, no le mentamos lo religioso. A mí me parece que hoy no podemos empezar con lo religioso, ¿ve? Ni con lo cristiano, sino con lo humano. A ver, ¿qué acciones podemos hacer en que se favorezca lo humano, se luche contra la destrucción? Y esas acciones yo siempre las puedo hacer en la medida en que estén a mi nivel. Yo no puedo hacer nada contra una gente que entre a un supermercado a saquearlo. Yo no puedo hacer nada. Pero yo sí puedo descubrir que esa acción, y yo no le meto a lo religioso ni a lo cristiano, yo puedo decir que eso me parece a mí que no es humano, ¿ve? Porque está respondiendo, si ustedes quieren, a un robo con otro robo. Este supermercado me roba a mí, pues yo ahora le robo, ¿ve? Son acciones en las que yo digo, esas acciones humanamente me parece a mí que no son realizadores de la persona. Y por eso ya yo miro a Jesús y digo, eso no es en la línea de Jesús. Y la posición de Jesús es, eso no es por ahí, usted busque la manera, por lo menos en la visión y en la manera de mirar eso, de que eso se rechace como inhumano y a ver, ¿qué puedo yo hacer a partir de esta realidad? ¿Qué puedo hacer yo para darle un sentido humano a esta acción? Y el sentido humano que yo le puedo dar a esa acción es simplemente decir, eso no es por ahí. Y ahí sí viene lo cristiano, que lo cristiano
tiene una dimensión enorme porque me dice, sí, pero usted puede luchar desde cualquier hecho poquito pequeño como el de la pobre viuda por hacer un mundo mejor. Jesús nos dice, el mundo lo cambiamos desde abajo y esa acción desde abajo siempre, siempre la podemos hacer. Bien, listo, Padre Federico. Primero agradecerle por el tiempo que ha compartido. Prácticamente han sido 4 semanas desde el primer encuentro y 3 encuentros propios del curso de Antropología del Pobre. Pero antes de que el Padre nos regale, también nos regale la bendición, al concluir esta experiencia, unas últimas palabras, algunos avisos para tener presente, ¿no? Ya les decíamos que entonces en una semana y media aproximadamente estarán llegando a sus respectivos correos el certificado de participación del curso. Segundo, el grupo de WhatsApp que hemos habilitado para el curso será eliminado en el transcurso del día de mañana. Cualquier inquietud ustedes nos pueden escribir por medio del correo o por medio del número de WhatsApp del Aguapanelazo, ¿sí? Entonces, ahí les acabamos de publicar una invitación. El Aguapanelazo América tiene diferentes iniciativas que han nacido pues en medio de la pandemia. El año pasado hicimos un diplomado de la escucha, del cual algunos estuvieron participando. Este curso de Antropología del Pobre, pero vienen otras experiencias más. Estamos en diálogo con otros teólogos latinoamericanos, con otros pensadores a nivel mundial, que creemos que la pandemia nos permite hoy encontrarnos de una manera más fácil, sin tener que desplazarnos, sino simplemente conectarnos por medio de nuestros dispositivos. Entonces estamos dialogando con Leonardo Boff para hacer un curso, con Francis Torralba para hacer otro sobre inteligencia espiritual, y el segundo lunes ustedes se agregan a ese grupo, ese es el grupo que queda y ustedes seguirán siendo informados pues, de todas las iniciativas que se hagan. El segundo lunes de cada mes, o sea, los lunes serán como experiencias de formación, el segundo lunes de cada mes tendremos como un teólogo o algún pensador latinoamericano, o sea, dentro de 8 días está invitada la teóloga Ángela Sierra de la Universidad Javeriana. Ella es fuerte en todo el tema de duelo y frente a la realidad de pandemia que estamos viviendo, entonces le hemos pedido el favor de que nos acompañe con un taller, digámoslo así, con un encuentro sobre el duelo, aprender a crecer, precisamente aprender a crecer con el dolor, ¿sí? Aprender a crecer con el dolor. Entonces, si están interesados, el link de ingreso se les publicará en este grupo que les acabamos, del enlace del grupo que les acabamos de publicar en el chat del grupo de WhatsApp de la Antropología del Pobre. Entonces ingresen ahí, ya les llegará en estos días la invitación para este encuentro formativo también el próximo lunes con Ángela Sierra, es una teóloga bien interesante. Luego también estamos, dentro de 2 semanas, estaremos lanzando, iniciando un taller de dibujo. Denme un momentico y yo comparto precisamente pantalla, les comparto la imagen de la publicidad que ya está por publicarse también. Es un taller de dibujo, quien nos va a acompañar es Cristian Camargo, que es un dibujante argentino, un artista argentino, y que también nos ha acompañado en estos días también durante el curso de Antropología del Pobre. Serán 3 días de taller, y la idea es pues que sigamos profundizando y aprovechando también el dibujo como una experiencia artística. A Cristian hace parte de la red de dibujantes, acá están sus redes sociales y también encuentran un poco las imágenes y los dibujos que le han generado. Ahorita para el tiempo de Cuaresma generó un Vía Crucis desde la periferia y hay diferentes recursos también que nos pueden servir para la pastoral, ¿no? Y para todo el trabajo que hacemos de forma misionera. Entonces están todos invitados pues a hacer este curso. Cristian de hecho está ahorita acá entre nosotros, yo le doy la voz como para que nos salude y ahí nos vamos animando a aprovechar desde diferentes experiencias también la formación. Entonces, Cristian, un saludito por acá. Él se conecta desde Argentina. Bueno, saludos a todos y bueno, muchas gracias al padre Federico por estos días. Muy interesante todo lo que dijo y suma un montón. No, invitarlos al taller de dibujo, un poco también, no solo es apuntado a aprender a dibujar, sino también a trabajar
todo lo que uno va contemplando en la vida diaria, y también mucho en algún punto de lo que estuvo hablando Federico. Así que invitarlos a todo el que quiera participar y se anime, ¿no? No hace falta saber dibujar, entre comillas. Así que los invito a que se inscriban. Listo, bueno, gracias Cristian. Ahí seguimos con otras iniciativas. La idea es que cada mes saldrá un curso, taller, seminario o en el segundo semestre el diplomado de la escucha. Bueno, entonces estas son como nuestras invitaciones. Como les digo, ahí ingresando al clic, dando clic al enlace que publicamos en el grupo, ya quedan y seguirán recibiendo todas estas invitaciones que les acabo de compartir. Los invito a que encendamos nuestras cámaras y vamos a tomarnos una foto de los participantes del taller. Bien, pues enciendan. Cristiano Nato nos ayuda a ahorita a tomar los pantallazos, él nos indica, y qué bueno verlos y verlas también, ¿no? Ahí nos seguimos caminando. Hay un proyecto que se llama Pa' Escucharte, que nació también en este tiempo y ofrece 4 tipos de asesorías para que nos ayuden a promover. Hay gente que necesita ser escuchada en este tiempo, de forma psicológica, escucha de asesoría psicológica, escucha de apoyo espiritual, escucha de asesoría jurídica, que es un nuevo servicio que ha nacido, y apoyo tecnológico. Entonces, es interesante. Bueno, entonces ahí ya van apareciendo todos. Qué bueno. Nonato nos indica en qué momento. Sonrían. Va a empezar. Bueno, en todas sonrían. Bueno, va. Sonrían, que como somos varios, entonces toca tomar varios pantallazos. Bueno, Nonato, ¿listos? ¿Usted me dice? Listo. ¿Listos? Bueno, le doy antes, ya que para que el padre Federico nos comparte la bendición, no sé si una de las hermanas de nuestras religiosas que nos acompañaron quieran decirnos algo, decirle algo al padre Federico también. Una de las hermanas más entusiasmadas, padre Federico, acá de manera de secreto de confesión, era la hermana Sonia Estela, de las hermanas de la presentación. Ella estaba más entusiasmada, que no se podía quedar sin asistir al curso, que cómo iba a ser, que mejor dicho, insistió tanto que mejor dicho, dijimos, no, hermana, tiene que participar. Entonces no sé si la hermana quiere decir alguna palabrita también para aprovechar a saludar. Hermana Sonia. Sí, padre Federico, desde La Turena. Aquí tenemos y donde siempre lo queremos, lo pensamos. Ha vuelto a encender en mi corazón este fuego de amor por Jesús, de darle sentido también al encuentro con el pobre. Gracias, hermano, querido sacerdote, amigo en Jesús, nuestro muy amado Federico, con tantos deseos de volverlo a ver, pero sabemos que no hay distancia cuando existen los lazos del amor en Jesús. Entonces, muchas gracias por todo, porque todo lo que nos ha compartido es su experiencia, su amor por Jesús. Siempre lo recuerdo acá, frente al sagrario, en esa actitud contemplativa que ha quedado en nuestro corazón. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias, Jonathan. Muchas gracias, hermana. Gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, y ahí en pantalla, padre, también hay un grupo de 10 religiosas desde Medellín también que se conectaron, participaron, ahí las vemos, hermanas, ahí aparecen como hermanas acá en el usuario San José, ¿no? Pero así muchos, estuvimos desde diferentes partes de América Latina, y de verdad qué bueno que sigamos animados a construir el reino de Dios y a compartir los valores los valores desde el mundo de los pobres, ¿no? Entonces, padre Federico,
unas últimas palabras y nos regala la bendición, que nos vamos pues a descansar. En Argentina ya son medianoche. Yo diría que se queden únicamente con esta palabrita de Pascal. Amo la pobreza porque él la amó. Y que para realizar ese amor a Jesús en los pobres y ese amor a los pobres en Jesús, el Señor nos dé siempre su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Un saludo grande para todos. Gracias, Padre Federico, y nos encontramos en otra oportunidad. Bienvenidos a los que se sumen el lunes a este encuentro sobre el duelo. Desde ¿Pero el lunes a qué hora es, Jonathan? A las 8. El lunes... Ajá. Siempre es a las 8. Es a las 8, Gracias. hermanita. Sí. Gracias, Por gracias. el grupo de formación Aguapanelazo se les coloca el link. ¿Listo? Ok, gracias. Ya, gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Buenas Gracias. noches a todos. Buenas noches para